Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos hoy celebrando la conversión de San Pablo. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol va a dar su testimonio. Escuchamos hoy en la primera lectura, dice que él perseguía a muerte esta doctrina, este camino. ¿Por qué se le dice camino? Porque las doctrinas son camino, la religión es una forma de vivir, es una manera de llegar, es la manera de vivir que nos va a llevar al cielo. Esa es la religión, por eso la doctrina es un camino, y a ellos al principio se les llamaban los del camino, porque estaban buscando a nuestro buen Dios a través de Jesús. Aquí recordemos que Adán todo lo recibió gratis y casi todo lo perdió. Perdió el cielo, lo más grande, la amistad con Dios, que es lo más fuerte, perdió la felicidad. El ser humano estamos buscando la felicidad desde entonces. Perdió la luz, perdió dones sobrenaturales, perdió dones preternaturales. Pasó de ser rey a la miseria. Pasó de ser rey a tener que luchar para sobrevivir. Y tiene que luchar contra sí mismo, contra la naturaleza desequilibrada que tenemos ahora para poder salvarnos. Necesitamos luchar contra nosotros mismos para poder salvarnos. Tan dañada quedó nuestra naturaleza que ahora tenemos que tener cuidado de todo. Incluso si estamos luchando, tenemos que esforzarnos para ver si por lo que estamos luchando es verdaderamente la voluntad de Dios. Porque podemos estarnos esforzando y creyendo que estamos sirviendo a Dios cuando en realidad podemos estar sirviendo al enemigo de Dios. Por eso Saulo, que piensa que está sirviendo a Dios, que le agrada a Dios, Jesús le sale al encuentro. Ese día Saulo dejó crucificada allá en el desierto su manera de pensar. Ahí quedó crucificado todo, su manera de pensar, su manera de vivir anterior, y comenzó a ser Pablo, a ser ahora San Pablo. Pasó de Saulo de Tarso a San Pablo. Gran cambio en su vida. Esa es la conversión. Esa es la conversión a algo mejor, a la santidad. San Pablo, caminando ahora bajo la mirada de Jesús, bajo la doctrina, las palabras de Jesús. La ley que Saulo de Tarso cumplía nos fue dado a todos a través de Moisés y sigue vigente. No se ha quitado la ley, los 10 mandamientos, pero la ley no santifica. Cumplir la ley no nos santifica. Lo que nos santifica es la gracia, y la gracia nos fue dada por Jesucristo, no por la ley. No por la ley. Si la ley santificara, con la ley nos salvábamos, pero la ley no es. La ley nos va a preparar, nos va a ayudar a vivir la gracia que Jesús nos ha alcanzado con su muerte y resurrección.
Por eso Pablo va a decir, lo que antes consideraba grande, ahora lo considero basura. Es menos, es inferior, todo es inferior a la gracia de Cristo. Saulo de Tarso estaba lleno de celo por la gloria de Dios y se lanzó contra la gloria de Dios sin darse cuenta. Él pensaba que agradaba a Dios, pero Saulo no buscaba sentirse bien consigo mismo, no buscaba quedar bien con los que le rodeaban, buscaba verdaderamente la gloria de Dios. Por eso le dolió cuando Dios le dijo, me estás persiguiendo. Él quería agradar a Dios. Por eso él se convirtió ahí, le dolió profundamente el darse cuenta que él es el que estaba dañando al Señor. Le pregunta, ¿quién eres? Soy Jesús, le dice, soy Jesús el Nazareno, para que quedara bien claro, soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y es cuando queda consternado. Queda consternado. Es un dolor muy grave cuando nosotros nos damos cuenta que hicimos sufrir a la persona que amamos. Es más grave el dolor cuando al que hacemos sufrir es una persona a la que amamos. Si una señora se sube al carro, mete una reversa y atropella a un niño y se da cuenta, le gritan, atropellaste a un niño, se espanta. Si se baja y se da cuenta que es su hijo, casi se muere. Es diferente porque es alguien a quien ama. A quien yo amo le hice daño, le hice sufrir. Esto es lo que derrumba a Pablo. Esta es la caída de Pablo. Esto es lo que se relaciona con ese quedar tumbado, quedar derrumbado. Es la gracia que tumba, la gracia de Dios que derrumba a la persona cuando nos presenta la realidad, no lo que nosotros pensábamos que era cierto, sino la verdad tal cual es. La verdad tal cual es. Esto le pasa entonces a Saulo. Repito, Jesús le dice, soy Jesús de Nazareno, al que tú persigues. Y en ese momento, ¿cuántas cosas pasarían por la mente de Pablo? Él llevaba cartas para arrestar a todos los que habían creído en Jesús. Él le llamaba secta, camino a esos que habían creído en Jesús. A él le enseñaron a aborrecer a Jesús en su corazón y ahora de repente lo ve resucitado. Sí resucitó y sí es Dios, porque lo está viendo. Le sale al encuentro Jesús. Era el Mesías, la razón de existir de Israel. Sí era el Mesías y él lo había perseguido. Por eso ya no quiere ni comer, ya no le importa nada, que hay en una depresión profunda. Lo agarran, le dice, ¿qué tengo que hacer? Ni siquiera sabía qué es lo que tenía que hacer. El gran Saulo de Tarso ni siquiera sabía lo que tenía que hacer. Antes pensaba que sabía, que tenía que agarrar a todos los que habían caído en esa secta como él consideraba. Ahora que se topa con la verdad, ya no quiere equivocarse. ¿Qué tengo que hacer? Va a preguntar. Va a preguntarle ahí y el Señor le va a dar las indicaciones. Es Jesús mismo entonces quien va a dejar en claro el misterio de que los que aceptan y se bauticen somos su cuerpo. Porque Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a mis servidores? ¿Por qué persigues a los que creen en mí? No, ¿por qué me persigues? Es mi cuerpo. Los bautizados somos el cuerpo de Jesús. ¿Por qué me hiciste esto? Si tú le gritas a alguien, Jesús el día del juicio te va a preguntar, ¿por qué me gritaste? Si tú despreciaste a una persona o la odiaste, Jesús te va a preguntar, ¿por qué me odiaste? Porque nosotros somos parte, no somos todo el cuerpo de Cristo, pero formamos parte del cuerpo místico de Cristo, es decir, de una forma misteriosa, pero real, Jesús le pregunta por eso, ¿por qué me persigues? Qué difícil es recordar que el que nos ha hecho daño es cuerpo de Cristo. Es difícil. Mientras más daño nos hicieron,
más difícil para nosotros es recordar y reconocer que esa persona es cuerpo de Cristo. Y lo es, y lo es. Si nosotros a ese mal que nos hacen le devolvemos un bien, Jesús no nos va a preguntar el día del juicio ¿por qué me rechazaste? Sino que nos va a agradecer y nos va a pagar lo que nosotros hicimos por Él en su cuerpo místico. Por eso hasta dar un vaso de agua. Si das un vaso de agua, ese vaso de agua se lo diste al cuerpo de Cristo. A Él le llega directamente el bien que le haces a las personas y el mal que le haces a las personas. Por eso Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Por eso los que se casan prometen amar, respetar, y no lo dicen juntos. Cada uno lo dice por su parte, porque cada uno hace las promesas por sí solo y cada uno al hacer sus propias promesas va a dar cuentas por separado. Todos vamos a dar cuentas por separado. Por eso yo nunca he entendido los deportes de alto impacto. El box, por ejemplo, que le llaman deporte, pero pues es lo mismo que los gladiadores. Son dos personas que se están despedazando ahí en el ring, están golpeándose, y le llamaron deporte. Fútbol americano, donde se trata de lastimar, de golpear. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Es al cuerpo de Cristo. Por eso no debería de haber este tipo de cosas, no deberíamos de promoverlo, por lo menos nosotros, este tipo de cosas. Hay personas que se enamoran de lo que hacen, están haciendo el bien tal vez en una parroquia y se enamoran de lo que hacen, o también se enamoran de lo que piensan, se enamoran de sus propios conocimientos, de lo que ya saben, de lo que han estudiado, y ya no son capaces de aceptar que alguien les diga que están cometiendo un error. Les llena de furia, sacan sus documentos, sacan sus títulos y sus cosas, se esconden detrás de la autoridad que han recibido. Y esto no pasó con Saulo, porque Saulo no lo hacía para él mismo. Lo que él estaba haciendo, él estaba seguro que era para la gloria de Dios, no lo estaba haciendo para sí mismo. Hay cosas que a veces nos confundimos y pensamos que las hacemos por Dios y no, las estamos haciendo por nosotros mismos. Una vez me tocó ver un testimonio muy curioso de un niño que se le murió un sapo. Él quería mucho a su sapo. Se le muere el sapo y entonces la familia, para consolar al niño pequeño, organiza todo un funeral y todo se puso ahí de modo. Se fueron al jardín, hicieron un hoyito en el jardín, bueno, todas las cosas. Todos pasaban y le daban besos al niño y lo consolaban y le daban dulces y chocolates, y el niño pues estaba contento allí. Y de repente se despierta el sapo. Y entonces todos, ya se despertó, está el sapo, nomás estaba dormido. Y el niño pone una cara así dura y dice, hay que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué el niño dijo esto? Hay que matarlo. Ese niño había perdido toda la atención de la familia y centró su amor en el sapo. Se le muere el sapo y se le murió su compañía, con quien él platicaba, con quien él hablaba, a quien él le daba su amor. Y entonces en el funeral todos le devolvieron el amor, ya estaba contento, ya no ocupaba el sapo. Y resucita el sapo, no, te ocupo muerto. No lo ocupaba ya vivo. Es lo que a veces a nosotros nos pasa cuando nos enamoramos de nosotros o de lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros ponemos la atención en nosotros y le quitamos todo a Dios. A veces nos puede pasar esto que el mismo niño. Entonces Saulo de Tarso no estaba feliz con lo que hacía, pero creía que esa era la voluntad de Dios. Creía que esa era, por eso no se defendió de Dios. No se defendió cuando el Señor le abrió los ojos a la realidad,
Aceptó porque él quería conocer la verdad, quería agradar a Dios. Cuando Saulo renunció a lo que él consideraba un celo apostólico, porque jamás volvió a perseguir, ni a apedrear, ni a golpear, ni a meter a la cárcel a nadie que no aceptara la fe verdadera. No volvió a hacerlo. Antes lo hacía porque eso es lo que le habían enseñado. No todas las cosas que nos han enseñado son ciertas. No todas las cosas que nos han enseñado son ciertas. Algunas veces nos enseñaron mentiras porque así convenía a nuestra familia. Y nuestra mamá nos decía, no te salgas a la calle porque viene el señor del costal. Te mentía porque tenía una conveniencia ella, ahí estaba buscando que obedeciéramos nosotros. Bueno, Saulo de Tarso, él sí renuncia a todo, acepta sus errores, él acepta sus errores inmediatamente y empieza a caminar en las cosas de Dios. Aquí ya no es caminar, aquí ya tenemos que decir a subir. El pueblo de Israel caminaba. Cuando nosotros buscamos las virtudes, caminamos en las cosas de Dios. Cuando nosotros buscamos la santidad, subimos hacia Dios. Son dos cosas diferentes. Las virtudes nos mantienen caminando en la presencia de Dios, pero la santidad nos eleva. Saulo de Tarso cumplía la ley, caminaba en las cosas de Dios. San Pablo, cuando ya se convierte y cambia su nombre a San Pablo, ahora ya no está caminando en las cosas de Dios, en la gracia le permite la santificación. Ahora San Pablo empieza a subir hacia Dios mismo, hacia el encuentro de Dios. San Pablo no hubiera podido abrazar el martirio si no hubiera aceptado su error. Si se hubiera aferrado por vergüenza, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? Pues si por vergüenza se hubiera cerrado y se hubiera aferrado a su manera de pensar, no hubiera abrazado el martirio. No hubiera sido mártir ni hubiera sido santo. Si se hubiera refugiado en que así me enseñaron a mí, yo no tuve la culpa, todo buscar lo bonito que se siente cuando se tiene fama, pues no tenemos que tener mucho cuidado. Pablo lo reconoce hoy, lo escuchamos en la primera lectura. Dice Pablo, yo pensaba como ustedes, les habla a los fariseos, yo pensaba como ustedes, fui como ustedes, actuaba como ustedes y era el más celoso dentro de esta secta de los fariseos. Era el más celoso, por eso él se lanzó a buscar a los demás y a meterlos a la cárcel. Pero Jesús me encontró, dice Pablo. Pero Jesús salió a mi encuentro, yo lo vi, me habló. A él nadie dice, es que me dijeron que allá alguien lo vio. No, dice Pablo, yo lo vi. Yo lo vi. Me salió al encuentro. Al encuentro y viene aquí entonces la total conversión de Pablo. Claro, pues una conversión que tiene muchísimas motivaciones, ¿verdad? Porque lo ve precisamente a Jesús él. Aquí vemos cómo es necesario renunciar a querer tener siempre la razón. Qué importante es no querer tener siempre la razón. Qué importante es aceptar cuando nosotros nos desviamos del camino, porque si no aceptamos que estamos desviándonos del camino, no vamos a poder enderezar el camino. Qué importante es esto. Pero también la conversión no es algo sencillo. Hoy también aquí lo escuchamos en la primera lectura, porque Saulo queda deprimido. El Señor le dice que lo llevaran a la ciudad y ahí que esperara. Y Saulo va, lo llevan de la mano, ya no puede, está ciego porque no había aceptado la luz.
la luz ahora le encandila, está ciego, no alcanza a ver por todo lo que acaba de descubrir, su mente está aturdida, su corazón está dolido, lo llevan a la casa, está deprimido, sus ojos están cegados todavía, está ahí. Y entonces Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías, ve a la casa de fulano, ahí vas a encontrarte a Saulo, imponle las manos para que vea. Y Ananías empieza a decirle como si Dios no se hubiera dado cuenta, mira, me han dicho que él traía cartas para meter a la cárcel a los que creen en ti. Como si Dios no se diera cuenta de las cosas, ¿no? A veces así le queremos decir a Dios como también. Y Dios le dice, no importa, nosotros no creemos en las conversiones de los demás. Cuando los demás cambian, nosotros no aceptamos todos esos cambios. No les creemos a todos los que cambian. Los apóstoles van a tardar en aceptar a Pablo, no es que llegara y todo el mundo lo abrazara inmediatamente, tenían sus desconfianzas, no habrá fingido convertirse para saber quiénes somos nosotros, no habrá fingido esto nada más para poder atraparnos y denunciarnos, tenían sus dudas. Nosotros no podemos esperar acercarnos a Dios y que todos vean nuestra santidad, que todos vean nuestra conversión. Nadie nos va a creer, como tampoco nosotros tendemos a creerles a los demás. Tampoco nosotros tendemos a creer. Por eso es tan difícil la conversión. Es tan difícil la conversión. Las personas siempre dicen, genio y figura hasta la sepultura. Dudan de la conversión. Dudan que puede existir la conversión, y si existe, cuando tengamos un encuentro verdadero con el Señor, Él nos va a parar en seco nuestra vida, va a iluminar nuestra existencia y nos vamos a dar cuenta de todo el tiempo que hemos perdido y de todo el mal que hemos hecho. A veces vamos a pensar que éramos víctimas y nos vamos a dar cuenta que éramos los verdugos. Muchas cosas se van a iluminar en nuestra vida cuando tengamos un encuentro personal con el Señor. Cuando tengamos un encuentro personal. Entonces, y Jesús nos ha dicho, ¿verdad?, que Él quiere hacerle el bien a una persona. Cuando Él quiere hacerle el bien a una persona, Él va a utilizar a quien Él quiera. Puede utilizar hasta nuestros enemigos para hacernos el bien. Puede utilizar hasta nuestros enemigos para hacernos el bien. Puede utilizar a otra persona, puede darle la gracia de la conversión a otra persona, y a otros puede permitirles un camino largo de conversión, de búsqueda, cansancios, esfuerzos para alcanzar la conversión, y a otros se los regala antes. ¿Por qué? Pues ya lo sabremos cuando lleguemos con Él. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. No podemos estar como los del kinder, los niños del kinder que todos los días se están midiendo a ver cuánto crecieron ellos y cuánto crecieron sus compañeros. No podemos estar midiendo nosotros nuestro crecimiento espiritual. Eso se lo tenemos que dejar a Dios. ¿Qué tanto caminamos? A lo mejor alguien alcanzó más, se nos adelantó más, pero porque tenía menos cosas cargando que nosotros. Todo será tomado en cuenta el día de nuestro juicio. Todo será tomado en cuenta en favor de nosotros el día de nuestro juicio. Entonces, hoy pidámosle a San Pablo, hoy que estamos celebrando esta conversión de él, este encuentro con la verdad plena, que nos ayude también a nosotros a no quedarnos en la depresión por los errores cometidos. Que si cometimos error fue por nuestra ceguera, nuestra debilidad, ya el Señor nos mostrará cómo lo vamos a purificar. Pablo purificó todo lo que hizo, por eso Dios permitió y lo metieron en la cárcel, lo apedrearon, lo azotaron y va a terminar muriendo decapitado, ¿verdad? Con una espada le van a cortar la cabeza, regalándole así al Señor la corona del martirio. Entonces, abandonémonos un poco más en la voluntad de Dios. Abandonémonos un poco más en esta voluntad divina. Y no nos enamoremos ni de lo que tenemos, ni de lo que hemos hecho, ni de lo que los demás dicen de nosotros. Todo pasa en este mundo. Todo pasa. A Jesús los que gritaban el domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David,
esa misma semana, el viernes, gritaban crucifícalo. Todo pasa. El que te vea bien, tal vez mañana te vea mal. El que hoy te ve mal, tal vez mañana te vea bien. Todo pasa. No se queden estancados. Hay que caminar hacia el Señor. Caminar, caminar y caminar. Disfrutar del llamado que nuestro buen Dios nos hace hacia la santidad. No solamente en virtudes, hay que caminar, crecer, subir escalones hacia la santidad. Pues pedimos la intercesión de San Pablo para que nos ayude en este tiempo de nosotros que estamos de cambio, de conversión y de encuentro con el Señor, que interceda por nosotros y nos ayude también a no quedarnos tirados, sino caminar, avanzar. Se lo pedimos a Dios Padre, estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.